Bienvenidos una vez más a este su rincón favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada giro inesperado de esas series que nos tienen pegados a la pantalla noche tras noche. Hoy prepárense para un viaje emocional, un recorrido por esos instantes que nos dejan al filo del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esos momentos de tensión que nos hacen cuestionarnos todo y que al mismo tiempo, nos alimentan con la dulce esperanza de un final feliz. Sí, señoras y señores, hoy vamos a celebrar las reconciliaciones épicas. Esos reencuentros que parecían imposibles, esos perdones que creíamos que nunca llegarían y esas segundas oportunidades que, como un bálsamo, sanan las heridas más profundas. Vamos a sumergirnos en esas historias donde el amor, a pesar de todo, vuelve a florecer, donde los malentendidos se desvanecen como la niebla al amanecer y el romance, ese ingrediente mágico de las novelas turcas, nos vuelve a hacer creer en los finales de cuento de hadas, esos que tanto nos gustan. Así que si eres de los que ama el drama, los giros inesperados que te dejan sin aliento y por supuesto, las reconciliaciones de ensueño que te hacen gritar de emoción frente a la pantalla, este es tu vídeo, tu lugar seguro, tu refugio para soñar. Pero antes de que nos embarquemos en este viaje lleno de pasión turca, no olviden, por favor, darle al botón de suscribirse, hacer sonar esa campanita mágica para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, chismes y mucho, mucho amor por las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar los secretos de las reconciliaciones más épicas. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en esas historias que nos han dejado con el corazón en la mano, esas narrativas donde la tensión era palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo, donde el amor parecía perdido para siempre, sepultado bajo un mar de lágrimas y malentendidos, pero que como el ave fénix, resurgió de las cenizas, más fuerte y radiante que nunca. Vamos a explorar ese terreno pantanoso que existe entre el dolor y la esperanza, esos momentos de duda, de sufrimiento, pero también de anhelo, donde cada reconciliación se convierte en un triunfo del amor. Y créanme, queridos amantes de las series turcas, hay muchísimas historias que merecen ser analizadas, diseccionadas y celebradas, porque cada una de ellas nos enseña algo sobre el amor, el perdón y la capacidad humana de superar cualquier obstáculo. Empecemos con un clásico, un verdadero ícono que ha conquistado corazones en todo el mundo, una historia que nos demuestra, una y otra vez, que el amor verdadero puede con todo, incluso con los desafíos más grandes y los malentendidos más profundos. Me refiero por supuesto a la encantadora, a la inigualable **Lofi Sindeer **, o Senkalkam, en su idioma original, esa joya turca que nos hizo soñar con un amor tan perfecto como el que protagonizan Eda y Serkan. Esta serie que mezcla a la perfección la comedia romántica con el drama, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista, apasionada, soñadora y con un espíritu libre que busca una beca para estudiar en el extranjero y cambiar su vida para siempre. Y por otro lado, tenemos a Ayhan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante, pero también frío, calculador y un tanto distante, cuya vida da un giro de 180 grados al conocer a Eda. Sus protagonistas, la hermosa Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, lograron crear una química tan intensa y palpable que traspasó la pantalla, haciéndonos creer en su amor, en cada uno de sus vaivenes emocionales, en cada beso robado y en cada discusión acalorada. La serie tuvo una primera parte donde la relación entre Eda y Serkan era un verdadero cuento de hadas, un amor idílico que parecía sacado de un sueño, pero como era de esperar en una buena telenovela turca, las cosas se complicaron, ¿y de qué manera? El punto de quiebre, el momento de mayor tensión y desesperación para los fans, fue cuando Serkan pierde la memoria, olvidando por completo su amor por Eda y volviendo a la forma de ser fría, distante y calculadora que lo caracterizaba al inicio de la serie. Aquí es donde las cosas se ponen realmente tensas, donde la desesperación se apodera de nosotros, los espectadores. Vemos a Eda luchar con todas sus fuerzas para hacerle recordar su amor, para reavivar esa chispa que los unía, mientras que Serkan, confundido, frustrado y sin recordar su pasado, rechaza cualquier intento de acercamiento, cualquier muestra de cariño y cualquier vestigio de su relación con Eda. En ese momento muchos de nosotros, los fans, nos preguntamos si lograrían recuperar su amor, si aquella conexión tan especial que habían tenido se perdería para siempre, si la magia que había surgido entre ellos se desvanecería para siempre. La tensión era tan palpable que a veces parecía que la pantalla iba a estallar, que el corazón se nos saldría del pecho, pero al mismo tiempo siempre había una chispa de esperanza, una mirada, un gesto, un detalle que lo decía todo, que nos hacía creer que su amor era más fuerte que cualquier olvido. ¿Y qué pasó? Pues la reconciliación fue épica, memorable, digna de ser recordada por siempre en la historia de las telenovelas turcas.
Hubo lágrimas, muchas lágrimas de alegría y tristeza, declaraciones de amor intensas, apasionadas, que nos llegaron al alma, y la certeza absoluta, la confirmación definitiva de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, incluso más fuerte que la pérdida de memoria. Si hablamos de reconciliaciones que nos dejan sin aliento, que nos hacen gritar de emoción frente a la pantalla y que nos confirman que el amor verdadero existe, la de Eda y Serkan es un ejemplo perfecto, una joya que merece ser estudiada y celebrada por todos los amantes de las novelas turcas. Y más allá de la ficción, este romance también saltó a la realidad, ya que Hande y Kerem se enamoraron durante la grabación de la serie, un detalle que hizo aún más especial este fenómeno televisivo, convirtiéndolo en una historia de amor tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre ellos, tanto en la serie como en la vida real, era tan fuerte, tan magnética, que nos permitía creer que eran almas gemelas, destinados a estar juntos tanto dentro como fuera de la pantalla, confirmando que la magia de las telenovelas turcas puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Sin duda, Love is in the Air es un ejemplo perfecto de que las reconciliaciones pueden ser tan emocionantes, tan apasionantes y tan satisfactorias como los mismos comienzos de una historia de amor. La serie nos muestra que a veces hay que pasar por un camino pedregoso, lleno de obstáculos y desafíos, para apreciar realmente lo que se tiene, para valorar cada momento de felicidad y cada muestra de amor. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la banda sonora, que jugaba un papel crucial en la narrativa, haciendo que cada momento de drama, de felicidad, de tensión y de reconciliación se sintiera con mucha más intensidad, llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Un acierto total por parte de la producción. Y siguiendo con este emocionante viaje por el universo de las reconciliaciones que nos quitan el aliento, que nos hacen suspirar hasta la médula y que nos mantienen pegados a la pantalla, vamos a hablar ahora de otra serie que nos tuvo en vilo en cada capítulo, que nos hizo vivir al límite cada emoción y que nos confirmó que el amor, a veces, puede ser tan doloroso como gratificante. **Erkay, amor y venganza **. Prepárense, queridos amantes de los dramas turcos, porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en una montaña rusa de sentimientos que nos dejará sin aliento. Esta producción del género dramático y romántico en su estado más puro, nos presenta la historia de Reyyan Anadolu, una joven noble, dulce y de gran corazón, y Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por el pasado, marcado por la sed de venganza y con un corazón que lucha entre el odio y el amor. Una pareja cuyo destino está marcado por la venganza y los secretos familiares, una trama que nos enganchó desde el primer momento y que nos hizo sufrir y gozar por igual. Los protagonistas, la talentosa Ebru Şahin y el carismático Aknaknzu, lograron crear una química increíble, transmitiendo a la perfección la intensidad de su relación, el dolor de sus corazones rotos y la pasión de un amor que, a pesar de todo, se negaba a morir. La serie comienza con la boda de Reyyan y Miran, un momento que parecía sacado de un cuento de hadas, lleno de romanticismo y esperanza, pero lo que parecía un cuento de hadas se convierte en una pesadilla cuando Reyyan descubre que Miran se casó con ella solo para vengar la muerte de sus padres. Imagínense el impacto de esa revelación, la devastación que siente Reyyan al descubrir la verdad. A partir de ese momento, la relación entre Reyyan y Miran es un constante ir y venir, una montaña rusa de emociones donde la venganza, el dolor, el amor y el perdón se entrelazan constantemente, creando un drama que nos mantiene pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Aquí las reconciliaciones son especialmente dolorosas porque están precedidas por traiciones profundas, por mentiras que duelen como puñaladas y por momentos de desesperación donde la separación parece inevitable. Vemos a Reyyan sufriendo por las mentiras de Miran, por el engaño y la traición, y a Miran luchando contra su sed de venganza, contra los fantasmas del pasado y contra un sentimiento tan poderoso como el amor, que se niega a ser silenciado. Pero al final, y a pesar de todos los obstáculos, su amor siempre termina prevaleciendo, demostrando que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, ningún obstáculo, por grande que sea, podrá separarlas. La serie nos presenta momentos muy dramáticos, donde la separación parece inevitable, donde la desesperación se apodera de nuestros corazones, pero luego, la reconciliación llega como una bocanada de aire fresco, como un rayo de esperanza que ilumina la oscuridad, demostrando que el amor puede curar las heridas más profundas, que puede perdonar los errores más imperdonables y que puede construir un futuro brillante sobre las ruinas del pasado. La complejidad de los personajes, sus motivaciones contradictorias, las intrigas familiares y el contexto cultural hacen que cada reconciliación sea un evento épico, cargado de simbolismo y de un fuerte componente emocional, que nos hace vibrar y nos deja sin aliento. Es una de esas series que te mantiene pegado a la pantalla porque nunca sabes qué va a pasar,
porque en cada capítulo hay un giro inesperado, un nuevo obstáculo que superar y aunque su relación sea un poco tóxica, no podemos evitar querer verlos juntos, felices y demostrando que su amor es más fuerte que todo. El paisaje de la serie, la hermosa y mágica región de Mardin, también añade un toque especial y fascinante a esta historia, creando un contraste hipnotizante entre la belleza del lugar y el drama de los personajes, haciendo que cada escena sea una obra de arte. Definitivamente Erkai es un ejemplo claro de que las reconciliaciones pueden ser un camino lleno de obstáculos, de dolor, de lágrimas y de desesperación, pero también pueden ser muy gratificantes, muy satisfactorias y muy reveladoras, porque nos enseñan que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de superar la oscuridad y brillar con más intensidad. Y ahora, para refrescar un poco nuestro viaje por las reconciliaciones épicas, vamos a cambiar un poco de registro, pero sin salirnos del universo de los dramas que nos roban el aliento, vamos a sumergirnos en las profundidades de la serie **Sefirin KZ** o La hija del embajador. Esa joya turca que nos hizo reflexionar sobre el amor, el odio, el perdón y las consecuencias de nuestras acciones. Prepárense, queridos amantes del drama turco, porque esta historia les robará el corazón y los hará cuestionarse todo lo que creían saber sobre el amor. Esta serie, protagonizada por la talentosa Neslihan Atagul y el carismático Engin Akyurek, narra la historia de Nare, la hija de un embajador, una mujer fuerte, independiente y con un pasado misterioso, y Sankar, un joven granjero, un hombre de gran corazón, pero atormentado por las sombras de su pasado. Su historia de amor es una de esas que te marcan para siempre. Desde su juventud se enamoran perdidamente, creando un vínculo que parece indestructible, pero su destino está marcado por la adversidad, por secretos ocultos y por malentendidos que pondrán a prueba su amor hasta el límite. Nare y Sankar están profundamente enamorados, su amor es tan intenso y puro que parece capaz de superar cualquier obstáculo, pero el día de su boda Nare desaparece misteriosamente y todos creen que lo ha abandonado, que lo ha traicionado. Sankar, destrozado por el dolor de la traición, se convierte en un hombre frío, amargado y lleno de rencor, incapaz de perdonar a Nare por el supuesto abandono. Años después Nare regresa a la vida de Sankar con su hija, y ahí comienza de nuevo la historia, un segundo capítulo lleno de tensión, de secretos revelados y de emociones a flor de piel. Los secretos del pasado salen a la luz, las mentiras se desenmascaran y la pareja se ve obligada a enfrentar sus demonios internos y las decisiones que marcaron sus vidas, dando como resultado un drama que nos mantiene pegados a la pantalla. La tensión entre ellos es evidente, el rencor y la desconfianza son palpables en cada mirada, en cada palabra y en cada gesto, pero al mismo tiempo, la llama del amor sigue ardiendo con la misma intensidad, demostrando que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el amor siempre encuentra la forma de brillar, incluso en la oscuridad. Las reconciliaciones en Sefirin KZ no son fáciles, no son momentos de felicidad instantánea, sino procesos largos, dolorosos y que requieren mucho esfuerzo, mucha paciencia y la capacidad de perdonar los errores del pasado. Vemos a Sankar dudar una y otra vez de las intenciones de Nare, atormentado por los fantasmas de su pasado, mientras que Nare trata de mostrarle la verdad, de revelar los secretos que la obligaron a desaparecer y de demostrarle que su amor siempre ha sido puro y verdadero. Cada reconciliación es como un logro, una victoria contra el destino que parecía separarlos para siempre, un paso más hacia la construcción de un futuro juntos. La serie nos muestra el lado más vulnerable de ambos personajes y nos hace empatizar con su dolor y sus luchas internas, logrando que nos involucremos por completo en su historia y que suframos y gocemos con cada uno de sus momentos. Las actuaciones de Neslihan Atagul y Engin Akyurek son magistrales, capaces de transmitir todas las emociones que experimentan sus personajes, desde el dolor más profundo hasta la alegría más desbordante, logrando que nos creamos por completo su historia de amor. Una de las cosas más destacables de esta serie es la profundidad de sus personajes. No son los típicos protagonistas perfectos, sino seres humanos con sus defectos y virtudes, que cometen errores, que aprenden de ellos y que buscan redención. Y por supuesto, los escenarios de la serie son espectaculares, la belleza de la costa egea turca añade un toque de magia a esta historia de amor y venganza, convirtiendo cada escena en un verdadero deleite visual. Sefirin KZ es un claro ejemplo de que las reconciliaciones pueden ser un camino largo y doloroso, pero si hay amor verdadero, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad y de un final feliz que nos llene el corazón. Y para cerrar con broche de oro este maravilloso viaje por las reconciliaciones épicas, vamos a hablar de otra serie que nos conquistó por su historia de amor, superación personal y por su toque de comedia romántica que nos hacía reír a carcajadas y suspirar de ternura al mismo tiempo.
Me refiero por supuesto a la encantadora **Erkencicus, pájaro madrugador **, esa joya turca que nos hizo creer en el amor a primera vista y que nos enseñó que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ninguna diferencia, por grande que sea, podrá separarlas. Esta comedia romántica, protagonizada por la carismática Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, espontánea y un tanto torpe que trabaja en una agencia de publicidad y que anhela vivir una vida llena de aventuras, y Can David, un fotógrafo aventurero con un espíritu libre y un carisma que enamora a cualquiera, que es el hijo del dueño de la agencia. Desde el primer momento, la química entre Sanem y Can es evidente, creando momentos muy divertidos, tiernos y románticos que nos hacen creer que su amor es un verdadero cuento de hadas. Sin embargo, como era de esperar en una buena comedia romántica, las diferencias en sus estilos de vida, sus personalidades opuestas y una serie de malentendidos pondrán a prueba su relación, creando situaciones cómicas y dramáticas que nos mantendrán pegados a la pantalla. Al igual que en las otras series que hemos mencionado, aquí la reconciliación no será fácil, sino un camino lleno de obstáculos, de celos, de mentiras y de secretos que complicarán su camino. Pero a pesar de todas las dificultades, el amor de Sanem y Can siempre logra encontrar la forma de brillar, de superar cada obstáculo y de confirmarnos que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, ningún problema, por grande que sea, podrá separarlas. Las reconciliaciones en Erkencicus son más ligeras, más divertidas y más románticas que las de las otras series, pero no por ello menos emocionantes. Vemos a Sanem y Can pasar de la confrontación a la reconciliación con la misma rapidez, siempre con un toque de humor y un aura de romanticismo que nos hace suspirar de ternura. La serie también nos muestra la importancia de la comunicación, la honestidad y la confianza en una relación. Los malentendidos se solucionan cuando los personajes logran hablar con claridad, expresar sus sentimientos y perdonar los errores del pasado, enseñándonos una valiosa lección sobre el amor. Esta producción destaca por su ritmo ágil, sus diálogos chispeantes, las situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas y la química innegable entre sus protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman logran transmitir la alegría, la pasión y la ternura de su relación, haciéndonos creer por completo en su amor y haciéndonos soñar con un amor tan perfecto como el suyo. Además, los escenarios de la serie son preciosos, la ciudad de Estambul y los paisajes naturales de Turquía crean un telón de fondo perfecto para esta historia de amor que nos roba el corazón. Erkencicus es un recordatorio de que el amor puede ser divertido, emocionante, a veces un poco caótico, pero siempre vale la pena luchar por él, que cada obstáculo superado nos hace más fuertes y que un final feliz siempre es posible. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la banda sonora, que es sencillamente genial, con canciones pegadizas que te acompañan durante toda la serie, que te hacen sentir cada emoción y que te dejan con una sonrisa en el rostro. Y bueno, queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este maravilloso recorrido por las reconciliaciones más épicas, más emocionantes y más memorables de las series turcas. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, las reconciliaciones no siempre son fáciles, sino que a veces son caminos largos, dolorosos y llenos de obstáculos, pero cuando hay amor verdadero, cuando hay conexión real y cuando hay voluntad de perdonar, siempre existe la esperanza de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad y de un final feliz que nos haga creer que el amor lo puede todo. Hemos pasado por el drama, la venganza, los secretos, el humor, la pasión y la ternura, demostrando que las series turcas nos ofrecen un abanico de emociones que nos enganchan desde el primer minuto y que nos hacen vibrar en cada capítulo. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, que hayan reído, llorado, suspirado y se hayan dejado llevar por la magia de las reconciliaciones épicas. Gracias por acompañarnos una vez más en su canal favorito, el lugar donde celebramos el amor en todas sus formas y donde nos dejamos llevar por la magia de las telenovelas turcas. Ahora me encantaría saber cuál de estas reconciliaciones fue su favorita, cuál los dejó con el corazón en la mano y cuál los hizo gritar de emoción frente a la pantalla. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos amantes de las series turcas.